¿Cómo estuvo el mundo antes del 2020? ¿Cómo terminamos el 2019? Para analizar, y a veces vienen muchas preguntas, y lo que está pasando en Guayaquil está pasando casi en todo el Ecuador, en menor escala, pero es desesperante. Y tristemente nosotros hemos sido el mal ejemplo ante el mundo de lo que no se debe de hacer para que ningún país del mundo se convierta como el Ecuador y la tétrica y trágica situación que vivimos los ecuatorianos. Es verdad lo que dijo el pastor Nelson Zavala, estamos al borde de la desesperación. Sin trabajo no hay ingresos. Y sin ingresos no se compra comida. Y sin comer la comida uno entra de verdad en la angustia y en la desesperación, pero tenemos un Dios. Y eso es lo que vamos a hablar. Nelson Zavala, tú predicaste camino a la maldición. No viene la maldición de casualidad o cuestión de suerte, sino como consecuencia de nuestra desobediencia. Y por eso quiero topar 3 puntos, ya que David regrese, que está hablando ahorita por teléfono con las radios, porque hay muchas radios que querían transmitir esto, y por eso no quiero entrar a fondo realmente en la parte profética. Todo esto obviamente nos está preparando para el arrebatamiento de la iglesia que puede acontecer en cualquier momento. Pero antes de hablar de la parte profética en sí, queremos hacer una radiografía. Cuando usted va al doctor, el doctor antes de emitir qué es lo que tiene usted, le manda a hacer pruebas y exámenes. Me gustaría hacerle unos rayos X a lo que ha estado pasando en el mundo hasta el 2019, 31 de diciembre. Mientras todo el mundo festejaba, ya había una peste que comenzó en China y estaba callado y no se hizo público. Muchas cosas hubieran pasado si eso se hubiera dicho con anterioridad y no esperar que ya se convierta en una pandemia. Pero quiero ver 3 puntos, Nelson y David, cuando ya regrese, y eso lo vamos a estar analizando profundamente. Amigos míos, ¿cómo estaba el ser humano hasta el 31 de diciembre? ¿Cómo estaba la familia hasta el 31 de diciembre? ¿Y cómo estaba la iglesia hasta el 31 de diciembre? ¿Cómo estaba la sociedad, es decir, el ser humano? ¿Cómo estaba la sociedad? ¿Cómo estaba la familia, el núcleo de la sociedad? ¿Y cómo estuvo la iglesia hasta el 31 de diciembre del 2019? ¿Y por qué razón Dios ha mandado esta pandemia que ha paralizado al mundo y a todo el mundo lo tiene metido en las casas? ¿Cuándo va a pasar? ¿Y qué va a pasar cuando esto pase? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué va a pasar realmente? Amigos míos, es lo que vamos a estar analizando, Nelson. Sí. Esperemos, creo que David está resolviendo algo, pero yo creo, mi querido Arturo, que hay un versículo que encierra absolutamente todo. Porque la gente dice, ay, pero Dios es amor, no fue Dios, fue un chino. Bueno, otros dicen que fue por comer murciélago. Bueno, sea lo que quiera decir la gente, hay un versículo que quiero, está David aquí con nosotros, compartir para darle paso a Arturo y a la introducción que él tiene con respecto a esta visión de los 3 puntos, de cómo estaba el mundo y cómo estaba la iglesia, y obviamente al hablar del mundo, cómo estaba la familia, mi querido Arturo. ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Pues vamos a ver. Yo voy a leer un solo versículo y te doy paso, querido Arturo. Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, o sea, maldad, e injusticia, o sea, la falta de justicia, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esto ha vivido el Ecuador. Detuvieron la verdad al hacer creer que el hombre con el hombre se pueden casar. Eso es maldad, eso es abominación. Este versículo nos va a hablar esta noche muchas cosas. Así que, mi querido Arturo, adelante, empecemos. Muy bien, amados hermanos, vamos a analizar para hablar y entrar en la profecía. ¿Qué tan cerca está el arrebatamiento? ¿Qué Dios nos quiere hacer con este caos que está pasando en el mundo? ¿Dónde se va a encontrar la solución? ¿Cómo estuvo la sociedad? Recalco ahora que está David con nosotros y también para darle paso a David. ¿Cómo estuvo el mundo
cómo estuvo la iglesia y cómo estuvo la familia hasta diciembre de 31 del año 2019, para que el 2020 empezó. Recordemos cómo empezó el 2020. Catástrofes, incendios, sequías terribles y ahora esta pandemia. Y amigos míos, recién ni siquiera hemos llegado al quinto mes, ni siquiera a la mitad del año. Y lo que viene se ve prometedor, se ven cosas mejores. Esto va a pasar. Vamos a ser nosotros como los profetas del Antiguo Testamento que le decían al pueblo paz, paz, cuando ya Dios había dicho destrucción, dolor, frustración y juicio. David Diamond, tú que conoces más de esto, vamos a ir hablando despacito. Bien, Pastor Arturo, como ustedes habían hecho una introducción acerca de lo que está pasando, hemos tratado y deseamos en lo sucesivo, en los siguientes programas, que no pase lo que nos ha sucedido en esta noche. Pero de verdad, lo único que queremos es presentarles una sana doctrina, una palabra pura. Yo quiero ir de esto. Quiero mencionar esto. En Estados Unidos, y por favor póngame cuidado, solamente en las últimas 24 horas, 1.114 muertos. Y en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Ya van 9.000 muertos, 4 veces más de lo que murió en las Torres Gemelas. Vamos a ver a lo que está pasando en la ciudad de ustedes, Guayaquil. Digo ustedes porque Arturo Norero es guayaquileño, igual que Nelson. Estamos hablando de 7.500 personas contagiadas, de lo que se sabe. Nelson aportó con otros datos más importantes también. Y se han recogido de las calles de la ciudad de Guayaquil 700 cuerpos. En China van 108 nuevos casos de pandemia. Ha rebrotado en China. Esto es preocupante. Y segundo dato, hoy oficialmente se ha conocido que ya hay 3 casos de un nuevo virus saliendo de China. Se llama el antivirus, que sería peor que este. Está saliendo de China nuevamente. En España ha habido un descenso en cantidad de muertes. Estoy dando datos oficiales. 517 personas han fallecido en las últimas 24 horas. Se entiende que ha habido un descenso en el porcentaje. En Inglaterra, el Reino Unido, van 10.000 muertos. Vamos a los datos de Italia. Italia tiene 156.363 contagiados, 19.000 muertos, casi 20.000, 19.899. Recuperados 34.211, con probabilidad de que de esos recuperados la mitad vuelva a enfermarse, porque no hay seguridad de que se curaron. En Bolivia tenemos 354 casos, de los cuales 24 nuevos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que es la ciudad más importante del país, la más grande. Aclarando, La Paz, sede del gobierno, Sucre, capital de Bolivia, Santa Cruz, el pulmón económico, que sería el equivalente al Guayaquil del Ecuador. Entonces, estamos viendo que esta pandemia no ha disminuido. Desgraciadamente, como se ha dicho ya, prácticamente en países como Bélgica, Holanda y Finlandia, los colegios han cerrado definitivamente el calendario escolar para esta gestión. Y se entiende que la Organización Mundial de la Salud estaría ordenando dentro de las siguientes 72 horas que todos los colegios en el mundo cancelen, absolutamente cancelen, aparentemente, su año lectivo para esta gestión, porque consideran que el virus no se va a poder parar. La gente no va a poder soportar tanto encierro. En algún momento, esto es una bomba de tiempo que va a explosionar y va a crear un efecto boomerang brutal, porque la gente va a salir porque necesita trabajar, porque necesita comer, y van a provocarse los enfrentamientos civiles, o sea, entre civiles y contra las autoridades gubernamentales y militares. En Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, hoy el ejército ha declarado estado de sitio, ha militarizado la ciudad de Santa Cruz, porque la gente irresponsablemente seguía saliendo a las calles sabiendo lo que está pasando. Y ha provocado un aumento en un 8% de la pandemia en Santa Cruz, que es el departamento más afectado por el virus, porque la gente no se da cuenta, no quiere entender que de su salud depende la salud de los demás. O sea, el principio de amor al prójimo, en término boliviano, Janiwa, no hay. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, pastores Arturo y pastor Nelson, y amados hermanos en el mundo entero? Estamos viendo que la ira de Dios está empezando a obrar y a actuar. En programas anteriores, yo lo dije claramente. Ahorita que la crearon los gringos, los chinos, fue por comer murciélago vivo.
La palabra de Dios dice, y entremos al texto por favor, 21:8 de Lucas, que habrán pestilencias. Listo, la Biblia dice que habrán pestilencias. No importa de dónde venga, pero las hay. Y Dios está usando este microscópico ser invisible y tan poderoso para hacer arrodillar al mundo entero. En honor a la verdad, ni los ejércitos más poderosos, ni los gobiernos mejor económicamente parados en el mundo pueden hacer frente a este virus que por la orden de Dios está causando lo que se ha provocado en el mundo. Nosotros tenemos que hacerle entender a la gente que nada ocurre sin el permiso de Dios, que tiene que entenderse esto como un llamado de atención a propios y extraños. Dios quiere que la iglesia sea realmente sal del mundo, porque pareciera que hemos cometido muchos errores en el intento de predicar el evangelio y no hemos sabido ser sal. Y cuando la sal pierde su sabor y se vuelve insípida, todo lo que está alrededor se corrompe. ¿Cómo no vamos a corromperse si la misma iglesia en los últimos años ha experimentado un terrible proceso de retroceso, donde la corrupción espiritual y doctrinal de la iglesia ha sido tan grande, donde la gente ha utilizado el internet en las iglesias para hacer el daño contra otra iglesia y no para predicar a Cristo? Ahora, que quede una salvedad: denunciar a los falsos profetas lo ha hecho Nelson Zavala, lo ha hecho Arturo Norero, lo hice yo y muchos predicadores de la sana doctrina. Hemos denunciado los exabruptos y los abusos espirituales que han cometido líderes, principalmente de la prosperidad. Denunciar a los pastores de la prosperidad es un mandamiento divino. En eso no nos vamos a retractar. Tenemos que seguir denunciando a los falsos profetas, que son los que en esta ocasión han quedado más en ridículo, porque nunca fueron capaces. Y lo dije en anteriores programas, permítame que esto más lo mencione, no quiero romper la idea. Cuando comenzaba el año 2020, el 1 de enero hasta marzo, que empezaron los primeros casos de coronavirus en Latinoamérica, los predicadores de la prosperidad, llámese Guillermo Maldonado, Cash Luna y todas esas ratas, porque no los puedo llamar de otra manera, se pararon en los púlpitos a profetizar, a declarar, a decretar un año de grande prosperidad, de grande bendición, un año de riqueza, el mejor año. Pregunto, si son profetas estos tipos, ¿por qué no fueron capaces de advertirle al pueblo lo que se está viviendo? Porque quieras o no, la iglesia está sufriendo. La iglesia está sufriendo. ¿Y sabe qué es lo que me duele, Pastor Arturo? Que cientos de iglesias, templos, me refiero a templos, se van a cerrar. Los pastores, y algunos de ellos me han llamado, no tienen plata para pagar los alquileres. ¿Quién se goza con eso? ¿Quién se alegra? Satanás. Tal vez esas iglesias nunca más vuelvan a abrir esos templos. Pero mire, pastores que no pueden pagar los alquileres. Y me pregunto, ¿dónde están los predicadores de la prosperidad? ¿Por qué no profetizaron lo que estaba para venir? Con todo el respeto del mundo, y para la gloria de Dios lo digo, yo hice una prédica en la ciudad de Oruro, acá en Bolivia. Y en esa prédica, Dios me dio un púlpito. Más de 200,000 personas vieron ese video. Y ahí está registrado. Y Dios habló a través de la boca de este siervo inútil. Yo no soy profeta, que quede claro, yo no soy profeta, ni apóstol, ni marihuanada de esas. Yo trato de servir a Dios en espíritu y verdad, y lamento haber cometido tantos errores como cualquiera en el ministerio. Pero sigo en pie predicando la palabra. Y a través mío, y aunque yo soy una basura, como dijo el apóstol Pablo, Cristo murió por los pecadores, de lo cual yo soy el primero. Pablo no dijo yo soy el santo, no, yo soy el primero de los pecadores. Dios le plació usar mi vida para advertir a Latinoamérica que este año vendría juicio. Y estos predicadores de la prosperidad profetizando bendición. ¿En qué situación nos encontramos, Pastor Arturo y Pastor Nelson Zavala? Estamos en un momento en el cual las vírgenes insensatas se las puede detectar a simple vista. ¿Y sabe qué es lo que más me preocupa, pastores? Que hoy en día la iglesia no está sabiendo reaccionar con equilibrio ante lo que está pasando. Porque algunos predicadores han salido a pisotear la verdad y otros a pedir plata de la manera más descarada y abusiva en las redes sociales en estos días, sabiendo la calamidad que se está viviendo. Hacer una feria, sabiendo la calamidad. Y nos han dejado a los predicadores en una vergüenza absoluta y total. Porque algunos medios de comunicación seculares han tomado cartas en el asunto. Algunos gobiernos han tenido que denunciar a algunos predicadores evangélicos que de la manera más descarada salieron a vender gel ungido antibacterial. ¿Qué es esa cochinada? ¿Se da cuenta con la cizaña pública? ¿Saben una cosa, David? Y aquí todas las personas sí deberían de ver algunos mensajes nuestros en el pasado.
Mientras todos profetizaban cosas buenas, nosotros siempre advertimos que la ira de Dios está por derramarse en el Ecuador y en el mundo entero. A veces no nos gusta escuchar esa palabra, la ira de Dios, pero si Dios es amor. Y tienen que escuchar bien esto, por eso vamos a hacer una radiografía de cómo estaba la sociedad hasta el 31 de diciembre del año 2019. Quiero leer esto, escuchen, Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6, escrito está. Esto es Nuevo Testamento por si acaso. Porque hay personas también, pero ustedes sacan a relucir el Antiguo Testamento, si eso era para condenación para Israel. Bueno, no voy a entrar en, esto no es para pelear, esto es para advertir. Este programa, amados, lo que va a salir de nuestro corazón, compartir con ustedes, es una advertencia, no es para que tengan miedo, hermanos míos, es para que te emociones. Para los que estamos en santidad y caminando con el Señor, significa que ya Cristo está a las puertas para sonar la trompeta y vámonos a casa. Para los que están en desobediencia, escucha. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Me encantó esta parte que dijo David. Esto no es la ira de Dios, esto que estamos viendo, amigos queridos, este es recién el principio de la ira de Dios. El principio. Esto no está ni en su apogeo. Hay algunos que dicen que ya comenzó la tribulación. Papá, esto nomás es el principio de dolores y cada vez va a ser más fuerte. Y ya vamos a estar hablando después de esto que viene. Todo eso vamos a estar hablando. Pero una vez más quiero analizar, Nelson, contigo ahora, una vez más, Sí, señor. cómo estaba la sociedad. ¿Cómo estaba? ¿Qué estaba gritando? ¿Dónde está la gente que tú, David y yo y otros pastores de sana doctrina salimos a contrarrestar esa locura de salir a las calles con banderas? ¿Dónde está toda esa gente? Y que por culpa de esa gente y por culpa de corruptos que aprobaron parte de esas leyes y esos deseos macabros, el mundo y el Ecuador está sufriendo ahora las consecuencias del principio de la ira de Dios sobre todo ser desobediente. Nelson. Arturo, David, desde el año 2006 tenemos un Ecuador que entró en una década de cambio. 2006, voy a dar cifras exactas, fue el año en que el Ecuador cambió y pasó a manos del hombre de la sonrisa, Rafael Correa. Luego, en el 2008, la Constitución fue alterada por completo. Y cuando una Constitución se altera, no para honrar a Dios, sino para honrar la perversidad y el pecado de Sodoma y Gomorra, viene juicio de Dios. La familia fue severamente atacada y pasamos del absurdo machismo al igual absurdo feminismo. Eso empezó a suceder. Muchos la llaman la década robada. Yo le llamaría robada no solo por el dinero, sino porque se nos robaron los principios y los valores, lo que aprendimos. Hoy tenemos una generación de niños que nos dan órdenes a los padres. Hoy tenemos una generación de padres que solo quieren complacer a sus hijos. Y hoy tenemos una década en la cual por primera vez en la vida en este país caminaron hombres y mujeres semidesnudos, besándose hombre con hombre y mujer con mujer en la boca, y besando a niños en la boca también. Lo vi en la ciudad de Guayaquil, porque yo me paré con mi iglesia con carteles donde decía: Cristo los ama, arrepiéntanse. Entonces, esto está escrito aquí. La apariencia de sus rostros, dice Isaías 3:9, testifica contra ellos. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Eso vivió, así empezó. Yo lo denuncié, ustedes lo saben, por los medios de comunicación. 2006 empezó esto. 10 años después el terremoto. No es una coincidencia.
faltaron a mis mandamientos, 10 mandamientos, 10 años castigo. Y las dos provincias más depravadas del Ecuador, Manabí y Esmeralda, donde los incestos están a la orden del día. Y con esto no digo que todos mis hermanos manavistas y esmeraldeños sean así, pues. Estoy refiriéndome a una situación numérica en función de las provincias. Hermanos, fueron las dos provincias más destruidas y castigadas, como que Dios había cogido con su dedo y había señalado aquí y aquí. Esto es serio. El mundo callado, la sociedad en silencio, y aparece la famosa ideología de género. ¡Qué disparate tan grande! Y lo digo porque Arturo y David, porque la palabra ideología es simplemente el estudio de una idea. Una idea. Es como los famosos defensores de evolucionismo de Charles Darwin. ¿Cómo se llama el evolucionismo? Teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque nunca ha sido comprobada. ¿Cómo puedes defender algo que no ha sido comprobado? ¿Cómo puedes defender una ideología que no es real? Tú no puedes cambiar los cromosomas de un ser humano. Peleamos hasta la saciedad. En el 2013, viendo una oportunidad, me metí en la política como plataforma espiritual, no política. La gente no entendió, Arturo y David, y empecé a hablarle a millones de ecuatorianos por los medios de comunicación, y el mensaje fue: arrepiéntanse, Cristo los ama. Muchos periodistas me decían: pues, ¿usted ha venido a hacer campaña evangelística? Sí, les digo. He venido a decirle al Ecuador que el Señor los ama, que vuelvan su corazón a Cristo. Nadie creyó, hasta la iglesia y pastores me criticaron. Que sí, que quiere ser presidente. Yo no puedo pretender ser presidente cuando soy ministro de Dios. Y esto de aquí fue el principio de muchas cosas. Ahora, esto que viene aquí, la gente dice: Dios mío, ¿qué está ocurriendo? Mira, Arturo, David, ¿qué es lo que todo el mundo piensa, incluidos nosotros? Que no podemos parar, decimos muchas veces. El mundo que no puede parar. Y Dios, cuando le da su soberana gana, lo detiene, lo para y ya está. Amén. No bajan en su lugar, no trabajan, y ¿sabe qué? No pasa nada, esto es lo que hay. Entonces, Dios lo que está mostrando aquí, aparte de su ira y enojo, es su soberanía sobre la tierra. Correcto. Él está mostrando su soberanía. Él nos está diciendo: yo soy el soberano, yo soy el dueño de tu tiempo, yo soy el dueño de tu vida. Caramba, cuando leí Jeremías 25, si no me equivoco, me quedé sorprendido de ver cómo el profeta Jeremías manda una profecía tan impactante que ustedes seguramente ya se han de ver anticipado y la han de ver leído, y es realmente impactante. ¿Por qué? Porque en esta profecía, déjame ver, creo que está hasta el 25, capítulo 25, mira, esto es increíble. Verso 32, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. ¿Dónde están por los fines de la tierra? Los amigos, los chinos, pues. Claro. Y yacerán los muertos de Jehová, porque esto es el Señor quien lo hace. En aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y escucha esto es tremendo, no se llorarán, y aquí no han podido nivelarlos siquiera. ¿Verdad? A eso se refiere. No lo endecharán, no va a haber ya, no lo van a ver velar, ni se recogerán ni serán enterrados. Todavía aquí en Guayaquil hay cientos de cuerpos que no se pueden enterrar. Cuando estaba dando la cifra, mi querido David, yo quiero, y en esa cifra que tú has, David, quiero mostrarte algo muy importante. Te lo voy a leer, está aquí en mi celular, yo se los voy a leer. La provincia del Guayas tiene 8.900 muertos y tiene 100.000 infectados de COVID-19. Miren qué cifra. 8.900 es 9.000 cadáveres
de los cuales todavía hay una gran cantidad sin recoger. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? La sociedad ecuatoriana permitió la descomposición moral. La permitió. Ahora, si al justo se le destruyen los fundamentos, ¿qué le queda? Nada. Si a una sociedad se le destruye la moral y se le enseña a llamar a lo malo bueno, ¿qué le queda? Nada. Y esto es lo que estamos viviendo, así que no vengan con lloriqueos. Ay, hay que, el año es para los malvados, y si estamos vivos, dejémonos de ahí y empecemos a arrepentirnos. Esta sociedad, después de que pase el COVID-19, ¿cómo va a quedar? Lo decía Arturo. ¿Cómo vamos a salir de esto? Me decía una persona a mí, ay pastor, ¿cómo saldremos de esto? Y yo le digo, debemos de salir fortalecidos. No, que se harán una vacuna. Mire tú, gente cristiana pensando en una vacuna y no en vacunarse del pecado por la sangre de Cristo. Amén. La sociedad necesita a Cristo, no lo quieren entender. Allí estoy viendo las nuevas, aprovechan el COVID-19. Ahora resulta que si encuentras una pestaña en la Biblia, la hierves, te la tomas y ya te sacaste del COVID-19. Hijos de las tinieblas, ¡qué terrible! Esto es increíble. Entonces están aprovechando para sacar más productos de la maldad. Ahí están los inventores de males. En eso, pues Arturito te favorecería mucho porque tú tienes palabras tantas de tabaco. Eres millonario, hermano. Para pagar los alquileres de las iglesias. Quiero cerrar aquí. Quiero cerrar con algo importante. Mira, estamos nosotros, dicen, dirigiéndonos al Apocalipsis. Yo te voy a decir algo. Sí, a nivel de los juicios y de las situaciones. Pero nos estamos, amados míos, dirigiendo al Génesis. Cuando el Cristo de la gloria estuvo en la cruz, al hombre que se arrepintió no lo llevó al Apocalipsis, lo llevó al Génesis. Aleluya. Lo llevó al paraíso. Aleluya. Ahí, por eso se lee de derecha a izquierda la Biblia de Hebreo. Porque tienes que ir al principio. Agarra la Biblia en español y léela de derecha a izquierda y leerás de Apocalipsis a Génesis. Y veo que la sociedad está como lo voy a leer y con esto concluyo. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Él está diciendo, hey, soy yo el creador. Soy yo el soberano. Está haciendo un llamado de atención al mundo, que nos hemos creído muy creadores, muy inventores. Hoy, ¿cuál es la palabra de moda? Empodérate. Uy, ya no hay predicador, ahora yo soy coaching master. ¡Wow! Y ahora ya no hay iglesias, hay cristotecas. Y ya no hay altares, ¿qué hay? Escenarios con luces y pantallas y los hermanitos ahí. Y ya no hay santuario, ahora hay auditorios. ¡Wow! Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Eso estamos viviendo ahora. Dice, hoy ¿qué estamos ahorita? Estamos en la plaga de los primogénitos. No. Pero que estamos en la Pascua. Espérate. Estamos en la plaga de las tinieblas y solo luz habrá en los hijos de Dios. ¿Para qué? Para poder preparar al mundo a celebrar la Pascua, que es Cristo el Cordero. En este tiempo estamos. Nunca la tierra había estado tan desordenada, Arturo y David. Nunca la tierra había estado tan vacía. Y nunca la tierra había estado tanto en las manos de las tinieblas. Pero, mi última frase, dijo Dios. Dice que el Espíritu Santo se estaba moviendo. Y yo nunca lo había visto moverse tanto el Espíritu Santo como ahora. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo se estaba moviendo, porque esto es una realidad. Yo en los chats, estoy en todos los grupos, gente, me escribe gente que yo no lo podía imaginar, hasta ateos. Y dice que el Señor dijo lo siguiente, escucha esto, 3 palabras. Sea la luz. Solo 3. Sea la luz. Cristo no negocia cuando va a hacer algo. Sea la luz. No dijo, déjame ver si hago la luz. No. Sea la luz. Él no va a negociar con lo que está haciendo. Él es soberano.
Cuando yo escuché tu declaración al principio, Arturo, vi a un hombre restaurado, a un hombre que el perdón y el amor de Dios se derramó una vez más en su corazón por el Espíritu Santo. Mucha gente habló de ti, como habló de mí, como habló de David, pero ¿sabes cuál es el principio de esto? Perdonarlo. Amén. Porque Amén. hemos vivido nosotros. Y cuando uno vive lo que es fallarle al Señor, oh bendito y alabado sea el Señor, solo aquel que le falla sabe lo que es el versículo que dice: cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano. Aleluya. Y este es el tiempo, hermano, este es el tiempo en el cual esta tierra desordenada y vacía, solo hay una solución. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué cosa? Esa luz hermosa que nos da la vida, esa vida eterna. Y Cristo luego dijo: y ustedes, David, Arturo, Nelson y todos los que creen en mí, ustedes también son la luz de esta tierra. Aleluya, aleluya, Nelson. Qué tremenda palabra. Y esto que acabaste de decir, si el Señor nos da vida, y ahora sí tenemos una tremenda buena señal, vamos a estar profundizando. ¿Qué pasó en el momento en que se quiso y por qué esta peste ataca más a los ancianos y no a los niños que quisieron matar en todo el mundo? Vamos a estar hablando un poquito más profundo de esto y nadie más como Nelson que nos puede dar. Ahora para David. David, también Señor, como introducción, mañana volveremos a topar más profundamente. Hemos visto cómo estaba la sociedad podrida y desordenada. La iglesia, permíteme hablar un segundo primero, Ezequiel, capítulo 14, versículo 21, que también tiene su concordancia en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8, dice: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, guerra, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. David, ahora lo que está pasando ahora, ¿no? Y lo hacemos con toda buena intención. Tenemos que ayunar. Ayunemos. Ahora todo el mundo en las iglesias están proclamando ayuno. Y me encanta cómo el Señor le reclama a la iglesia o a los que se creen que con ayunos van a poder cambiar la voluntad de Dios. Mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 58, versículo 1 y 2, y con esto te doy la introducción a ti, David, para que nos cuentes cómo está la iglesia, no ahora, eso vamos a estar hablando después, para prepararnos, para entender por qué Dios ha mandado esto. Si Dios es bueno, ¿por qué está mandando esto? ¿Por qué está muriendo tanta gente? Como que si nosotros fuéramos justos en reclamarle a Dios: ¿por qué, Señor, si estamos en santidad contigo? ¿Qué te pasa? Mira Isaías 58, permítame leer 1 y 2, para que veas la queja de mi Dios. Me encanta esta parte. No estoy diciendo que no debemos de ayunar. Lo que te estoy diciendo, amigos míos, es que tenemos que primero ponernos a cuentas con Dios, para luego poner a ayudar. Mire esto. Isaías 58, 1 y 2. Clama a voz en cuello, no te detengas. David y Nelson y Arturo, no nos detengamos. Tenemos que decir la plena. Tenemos que hablar a calzón quitado y tenemos que decirle a este mundo: estás en pecado y el juicio de Dios está sobre nosotros. Y este es el principio de la ira. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Ayunan. léelo el 3 más. Sí. El 3 más, léelo. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Hay que leerlo hasta el 12. Pero David, ¿cómo estaba la iglesia hasta el año 2019, 31 de diciembre? Antes de que el Señor
mande esta pequeña advertencia, me encantó lo que dijo Nelson, a todo el mundo diciendo, ustedes quieren apoderarse de lo que yo cree, ubíquense, el creador de lo creado es Jehová de los ejércitos, amén, es el rey de Israel, ubíquense. ¿Cómo estaba entonces la iglesia? ¿Qué permitía? ¿Qué enseñaba? ¿A quién adoraba? ¿Y a quién seguía David? Pastores, de verdad, yo estoy tan agradecido a Dios por este programa, porque nos estamos riendo en la cara de Satanás. Intentó de todo para que este programa no salga, y está saliendo. Está diciendo la hermana Rita Marconi que más de 5,000 personas solo en un Facebook están conectados. Imagínate ese efecto multiplicador para la honra de Dios. Aleluya. El diablo le dijo a Dios, te gané, te obligué a cerrar las iglesias. Y Dios le dijo, diablo tonto, abrí una en cada casa. Segundo dato. ¿Sabe cuánto vale un respirador para una persona que sufre el COVID-19 o esa vaina? Valen miles. En Europa valen miles de dólares un respirador. Y Dios nos da el aire gratis. Hasta para que valoremos el aire que respiramos. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Hoy el aire cuesta, mi amigo. Esa gente que tiene este virus tiene que pagar por respirar. ¿Cómo no agradecer a ese Dios vivo, verdadero, que nos regala el oxígeno, que nos da el aire? Ahora sabes lo que cuesta respirar, cuando hay miles de personas que se están muriendo sin Dios, sin esperanza, sin poder respirar. Pagan porque les pongan un respirador a ver si alargan la vida un segundo. Y nosotros tenemos un aire gratis, por la gracia de Dios. Dios dice, agradezcanme hasta por el aire que respiran, porque yo no les cobro por eso. Ahora van a tener que pagar por el aire en el hospital, a ver si respiran. El ser humano se ha dado cuenta que puede vivir sin carro, que puede vivir sin dinero, que puede vivir sin cantinas, o sea, sin tabernas o bares. Pues, Bares. bares, pero no puede vivir sin Dios. Porque hasta el aire que respiramos lo necesitamos de Él. Amén. Amén. Y eso es lo que Dios nos está demostrando, que hasta por el aire tenemos que agradecerle. Mira, a lo largo de estos 22 años que Dios me ha permitido predicar la palabra de Dios, de los cuales 10 los he vivido en el país de ustedes, en el Ecuador, que es donde realmente este ministerio tomó fuerza. Dios me permitió predicar la palabra y tener que enfrentarme desgraciadamente a muchos predicadores, sin querer hacerlo. Y poco a poco pude ver en muchos de mis amigos que se fueron desviando. Y cuando nosotros tratamos de hacerlos entender que su desvío doctrinal iba a traer graves consecuencias, no solo a ellos, sino a todo el pueblo, nos los tiramos de enemigos. ¿Hasta qué punto? Que hasta el día de hoy nos siguen atacando en las redes sociales, se dedican a hablar de nosotros y no de Cristo. Creen que con eso le hacen un bien a la iglesia. ¿Sabe? Yo valoro lo que dijo Arturo Norero hace un momento. Yo me arrepiento porque he pecado a Dios y he hecho tropezar a la gente. Y ¿sabe qué? Yo también. Yo hace 7 años atrás viví un incidente muy grave. Y le he pedido perdón a Dios públicamente. Yo no me escondí detrás de 4 paredes. Salí públicamente a pedir perdón, que me equivoqué. Me humillé delante de Dios. Y pedí perdón por haber hecho tropezar a muchas personas en el camino, pero Dios vio mi humillación y que fue sincera, y Dios me permitió seguir en pie. Cuando hay otros predicadores falsos, soberbios, arrogantes, que vienen todavía a echarnos en odio, dicen, el otro día cuando hacíamos el programa con Arturo Norero, mucha gente escribía en el Facebook, ¿y con qué moral predica usted? Con la moral que tiene alguien que se arrepintió y que sabe lo que es caer y sabe lo que es ser levantado. Aleluya. Cuando ustedes todavía ni se dan cuenta que están en el piso, porque con ese odio lo único que demuestran es que están todavía en el piso, no han sido ni levantados. A Dios gracias, nosotros ya nos levantamos y estamos en pleno camino adelante. Gloria a Dios. La palabra dice, no traigan a memoria los días antiguos. Dios enterró a lo profundo del mar nuestros pecados. ¿Y quiénes se creen ustedes para tirarnos el pecado en la cara a nosotros cuando ni siquiera Dios nos lo hace? Qué lindo es cuando ustedes quieren que Dios los perdone a ustedes, pero no quieren que Dios nos perdone a nosotros. Esa es la iglesia de hoy, una iglesia sin misericordia. Una iglesia donde Mateo capítulo 24 se cumple, unos a otros se odiarán.
Lo dice Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo describe la situación crítica de la iglesia, no solo en el tema doctrinal. En Mateo 24 dice textualmente el Señor, versículo 10, se tropezarán entonces y unos a otros se odiarán. ¿Dónde? En la iglesia. Hay pastores que ahorita se están agarrando de los pelos porque querían vernos muertos a ustedes dos y a mí. Querían ver enterrados nuestros ministerios. Y hasta ahora dicen, el ministerio de ellos ya está enterrado, ya está muerto, nadie los escucha. Nos escucha Dios. Aleluya. Nos han humillado. Estos que se creen que nunca caerán, están escupiendo muy alto, les puede caer en la cara en cualquier momento. No tiren piedras al techo cuando saben que es de vidrio. Cuidado que les cae en la cara. La iglesia, sin misericordia, no ha entendido el corazón de Dios. Una iglesia farisea. Los fariseos eran así. ¿Qué les dijo Jesús a los fariseos? Ustedes no tienen el amor de Dios. ¿No habéis entendido? Misericordia quiero. ¿No habéis entendido? La misericordia tiene el guerrillero que ayuda a su soldado cuando cae en batalla. O sea que las FARC tienen más compasión que el hermano dentro de la iglesia cuando otro siervo de Dios cae. La iglesia no admite que Dios restaure a alguien. No admite. Dios puede perdonar al inconverso, pero nunca a un ministro que cae. A él no lo puede perdonar. A ese hay que tirarle lodo y recordarle a cada rato los errores del ayer, para yo sentirme más santo. Como el perro que cuando escarba para esconder su propio pecado, su propio hueso, empieza a tirar tierra para todo lado y salpica con ella al que pase. Pero es el mismo perro el que quiere enterrar su propia maldad. Esa gente que se pasa acusando por pecados a otros ministros y a otros hermanos, es porque quieren enterrar el suyo, desviar la atención y creen que a Dios lo van a engañar. Ese es el problema. Y no estoy hablando de denunciar a los falsos profetas, porque ese es un mandamiento que la gente no sabe distinguir. Denunciar a un falso profeta por predicar basura es un mandamiento. Es un mandamiento y hay que obedecerlo. Pero atacar a una persona por un error personal o moral, eso ni siquiera Satanás creo que ya lo hace, de la manera en que ellos lo están haciendo. O si el diablo va, dice, ¿para qué lo voy a atacar a este si entre hermanos se matan? Mejor me voy de vacación. Esa es la situación de una iglesia que no ha entendido lo que es la misericordia y la compasión. Y para avergonzar a esa gente, hoy Dios vuelve a juntar a Nelson Zavala, a Arturo Norero y a mi persona. Y digan lo que digan contra nosotros. Lo que importa es lo que Dios piensa de nosotros. Porque Dios con hechos está respaldando que nosotros tres, que somos una verdadera porquería, Dios por su gracia nos usa. Porque Dios no te usa porque seas bueno, sino a pesar de lo malo que eres. Porque ahí es donde Dios se glorifica. Amén. Entonces, si la iglesia no sabe entender este concepto de compasión, de ayudar al que cayó, de solidaridad con el compañero, lo demás se desbarata solo. ¿De qué te sirve tener a ti una doctrina sana si tu corazón está podrido? ¿De qué te sirve? Tú puedes decir, yo soy predicador de la sana doctrina, yo soy de las sendas antiguas, yo soy un predicador de sana doctrina, abajo los herejes de la prosperidad, abajo. ¿De qué te sirve decir eso? Cuando no tienes compasión, cuando utilizas las redes sociales para salir a ladrar, no a predicar de Cristo. Cuando sabes hablar del pecado ajeno, ¿y por qué no cuentas el tuyo? A tirar la piedra contra los demás, cuando si cayeran sobre ti te aplastan, las que tendrían que lanzarte contra vos. Ese es el punto. Una iglesia que no ha entendido la misericordia, por demás se desbarata. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en la iglesia en los últimos años? Un desvío doctrinal aberrante. Hemos visto iglesias de homosexuales. Hemos visto iglesias en Brasil publicar la Biblia gay. Hemos visto desfiles de homosexuales donde han salido iglesias de homosexuales a besarse entre hombres, entre mujeres. Estamos hablando de iglesias. A ordenar pastores homosexuales en el ministerio, a ordenar a mujeres lesbianas en el ministerio. Y me dicen a mí que Dios se tiene que quedar quieto a decir, gloria a Dios, que yo soy amor y paz, no puedo hacer nada. Mi hijo, la palabra de Dios en capítulo 24 de Isaías se está cumpliendo al pie de la letra. Yo les ruego encarecidamente, por favor, vean una prédica que hice recién con el pastor Vidal Alvarado, en la cual hablamos acerca de eso, en mi canal de YouTube. Suscríbanse, por favor, porque mañana vamos a salir, Dios mediante, por mi canal de YouTube, aclarando que vamos a salir todas las noches a predicar la palabra de Dios. No nos vamos a callar. No nos vamos a callar.
Aunque mucha gente quiera vernos muertos, enterrados ministerialmente, no nos callaremos, porque mientras tengamos boca tendremos el valor de seguir predicando que amamos a Dios. Y hoy lo amamos más que antes, porque nos levantó del piso por segunda oportunidad. Una vez nos levantó del piso cuando estábamos en el mundo, y una vez más nos levantó del piso cuando caímos en su propia casa, porque Dios no se deleita en la caída de sus hijos, porque Él tiene corazón de padre, y a ningún padre le gusta perder un hijo. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vemos a una iglesia donde las doctrinas se han tergiversado totalmente, donde el mensaje es: Dios te quiere millonario, Dios te quiere rico. Hace un momento yo escuchaba a este falso predicador guatemalteco, Cash Luna. Sacó un video en las últimas horas con un sacerdote católico y un rabino judío, en el que Cash Luna, como gran cosa, le pide a la gente usar mascarillas. Yo le pregunto a este hijo del diablo, ¿por qué no sale a hacer milagros? Pues ahora salga. Levante a los muertos, pues. Sane a los que están enfermos. Hágale, mano. ¿Qué mascarilla ni nada? ¿No ve que usted tiene el poder de declarar? En tu boca hay un milagro. Ah. Y encima gay, con sus ademanes de gay en los altares. Falso profeta, falso apóstol. Y como él, Guillermo Maldonado y muchos más han salido a embadurnar de falsa doctrina a las iglesias. Los pastores han dejado de orar, ahora declaran, ahora decretan, ellos son los que dan órdenes. Y el pobre Dios en el cielo, amén, haré. Hemos visto cómo el ser humano se ha ensoberbecido en la casa de Dios, al punto que desde los altares le dan órdenes a Dios. Señor, sánalo. Señor, haz esto. Yo lo declaro, yo lo decreto. Y Dios dice con esta peste: ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes se creen ustedes? Aquí el que manda soy yo. Los templos a esta gente. ¿Y sabe para qué, Pastor Norero? ¿Para qué, Pastor Zavala? Para que la gente que está en las iglesias de la prosperidad se dé cuenta que estos son unos hijos del diablo, son unos falsos profetas, de los cuales el mismo capítulo Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21 advirtieron que vendrían cantidades de falsos profetas a las iglesias. Y hoy, por misericordia, yo alabo a Dios, porque haya cerrado los templos, pero la iglesia sigue abierta. Porque el dueño es Cristo y Él no descansa. Y Él sigue recibiendo al pecador que se arrepiente. Dios ha cerrado los templos para darle una lección a estos predicadores de la prosperidad y a nosotros también. Para darnos una lección a todos como pueblo de Dios. Aquí el que manda soy yo. El que da las órdenes soy yo. ¿Quiénes se creen ustedes que son para declarar y decretar años de bendición cuando yo envío juicio por el pecado primero de mi propia casa? La Biblia dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, imagínense el que está ahí afuera. El impío y el pecador. Dios está metiendo una escoba y va a barrer. ¿Y sabe qué es lo que más quiere Dios, Pastor Arturo? Sacar las iglesias de la prosperidad a la gente que ha sido engañada por estos falsos apóstoles y falsos profetas. Y como lo dije en la introducción, si usted está en una iglesia donde el que antes era pastor hoy se pegó la marihuanada y ahora es apóstol, y la vieja, que no se puede quedar atrás, ahora es profeta, yo le pregunto, vuelvo a la pregunta del principio: ¿por qué, si son profetas, no advirtieron esto? Ahora Dios los desenmascaró, porque no pueden remediar a los enfermos de coronavirus, porque ya no hay las campañas de milagros de Cash Luna, de Maldonado, no, ya no hay campaña de milagros. Qué raro, cuando más se los necesitan. Y encima ni siquiera fueron capaces de anunciar qué tan profetas son. Si la Biblia dice que Dios no hará nada sin anunciar a sus siervos los profetas, ¿qué profetas son esos que Dios no les avisó lo que iba a pasar? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Está restaurando su casa, está limpiando su casa, está barriendo toda la porquería doctrinal y espiritual que predicaron estos de la prosperidad. Que los únicos que prosperaron fueron ellos, porque la gente sigue igual de fregada. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que Dios le está dando la oportunidad a esa gente que está en esas iglesias que salga de allí. Si usted tiene un pastor que admira a Cash Luna, si usted tiene como pastor a un predicador que admira a Guillermo Maldonado, a todos esos de la prosperidad, usted tiene que ser valiente en reconocer que usted está equivocado en la iglesia incorrecta y debe salir de allí. Y si mañana, por la gracia de Dios, se vuelven a abrir los templos para que la gente vuelva a congregarse, nunca más vuelvas allá, porque el día que tú vuelvas, te advierto, nunca tendrás la oportunidad que Dios te está dando ahora de rescatarte de ese pantano espiritual donde te estabas hundiendo sin darte cuenta. Estabas sobre arenas movedizas. Dios, por su gracia, ha permitido parar esto. Digo, Dios, se para todo, se para y se detiene todo, aún los templos, porque tengo que sanar a mi iglesia, tengo que limpiar a mi iglesia, porque el arrebatamiento está cerca. Y por rescatar, por el amor que Dios tiene a su iglesia, es que ha pasado esto, porque era la única forma de que la gente reaccione y se dé cuenta que estos falsos profetas son una porquería de falsos.
monumentalmente falsos, y la gente los defendía. Ahí no toquen al ungido, no toquen al siervo de Dios, no hablen así, no hay que juzgar, no hay que condenar. Listo, ahora tú te estás dando cuenta que tu apóstol nada pudo hacer, ni siquiera para anunciarte esto, tu profetita. Ahora necesitas del Cristo vivo. Tú no tuviste un encuentro con Dios, encontraste con un falso apóstol y con un falso profeta y con una falsa doctrina. Hoy necesitas conocer al Dios de la Biblia, a ese Dios misericordioso que te quiere rescatar de una iglesia de error para que vengas a la verdad, porque si conoces la verdad serás verdaderamente libre. Tienes que ser libre de ese espíritu de engaño, de error. Pastor Arturo, ¿cómo Dios no va a reaccionar al ver a una iglesia desenfrenada? A una iglesia que ya no es cristocéntrica, donde el pastor se volvió apóstol y que cuando lo ponen en el púlpito entra como una estrella de cine entre luces, ¡pum! Fuego de luces, sube el apóstol, ¡oh! Y se convirtió en una estrella a robarle la gloria a Dios, donde la mirada de la gente está puesta en el apóstol, porque el apóstol es el que decreta, el que declara. Yo recuerdo la voz de uno de estos predicadores de la prosperidad que dijo esto: Dios, para hacer algo en la iglesia primero tiene que pedirnos permiso a nosotros. Lo dijo un apóstol de la prosperidad muy famoso, no recuerdo ahorita el nombre. Que Dios le tenga que pedir permiso al predicador. ¿Dónde estamos, Pastor Arturo? Dígame cómo Dios no va a reaccionar ante una iglesia totalmente corrompida. A lo largo de estas noches, mañana ya vamos a hablar de Isaías 24, vamos a ver Lamentaciones 3, ¿por qué Dios está actuando de esta manera? Es más, yo creo que Lamentaciones vamos a tener que leerlo más ratito. Pero yo pienso, permítanme por favor, con esto más cierro, Arturo tiene algo importante que aportar. Pero pienso yo que esta es la última oportunidad para esa gente que nunca conoció el Evangelio, que tuvo la desgracia de que algún familiar lo llevó a una iglesia de la prosperidad. Les hicieron leer los libros de crecimiento, de célula. Gente, hermano, que se convierte hoy, entre comillas, y pasado mañana ya son líderes de célula. ¿Eso es iglesia? ¿Cómo Dios no va a detener esta barbaridad? Tenía que frenar en seco esto para poner orden en su casa y pegarle una barrida espiritual a su propia iglesia. Y ahora viene el baldazo de agua para limpiarnos, para lavarnos, para purificarnos, y la sangre del Mesías nos limpia de todo pecado. El Señor está preparando en estos días de cuarentena una iglesia sin mancha ni arruga. Ahora, porque ahorita no hay contacto con esos apostolines. Ahorita es cara a cara tú con Dios en tu casa, porque no tienes dónde ir. Y por eso estos programas, le damos la gloria a Dios, porque tanto Nelson, Arturo, yo y el pastor Raimundo hemos sentido la necesidad de poner un mensaje de sana doctrina y decirle a la iglesia: ¡hey, despabilate, pues reacciona, mijo! ¿Hasta cuándo vas a estar así? Reacciona, que Cristo viene pronto y necesita ser limpiado. Creo básicamente que la situación de la iglesia es de terrible apostasía, de mucha falsa doctrina, pero también este es el momento en el cual Dios va a honrar a esos pastores humildes que nunca transaron el mensaje, que fueron humillados, vituperados por los otros predicadores. Ah, tú eres pastor, yo soy apóstol, ¿qué te pasa, ñaño? ¿Qué me vienes a mí a hablar si tú no estás a mi nivel? Yo soy profeta del Altísimo, soy el ungido, yo declaro, yo decreto, yo soy apóstol. Y a los pastores humildes los pisotearon. Hoy a través de este virus, ¿sabes qué ha hecho, Arturo? Dios ha desbancado a todos estos apóstoles de la prosperidad, los ha dejado en el ridículo y la vergüenza absoluta, como a Guillermo Maldonado, que salió diciendo el otro día: yo decreto que el coronavirus está muerto y no tiene poder, yo como apóstol cancelo. Y a los 3 días le cerraron la iglesia a él. ¿Por qué? Porque simplemente la gente no puede congregar. Ahí está, ¿dónde está el apóstol? Quedó en el payaso, quedó en el ridículo ante el mundo entero. Eso es lo lindo, que Dios avergonzó a los falsos profetas, como lo hizo en la época de Elías, que los avergonzó a los profetas de Baal, pero honró a esos pastores humildes, a esos pastores sencillos, que a pesar de sus luchas, porque el diablo no ataca a estos de la prosperidad, nos ataca a nosotros. No obstante, Dios ha levantado la cabeza de esa iglesia humilde, sencilla, a esos pastores de barrio, a esos pastores de iglesias chiquititas que lloraron de rodillas para que esa gente se convierta, y cuando se convirtieron y asistían a su iglesia, los llamaron de la iglesia mega, los llamaron los apóstoles de la prosperidad y se fueron. Y estos pastores lloraban porque sus ovejas se fueron detrás de los apóstoles de la prosperidad, que les ofrecían un templo de lujo, sillas lujosas, sonido de lujo, luces, colores, la mejor banda de la ciudad. Y se fueron al circo de la fe, y abandonaron sus iglesias, y esos pastores quedaron llorando porque esas ovejas fueron fruto del llanto y de la oración y de las rodillas de esos pastores de sana doctrina. Hoy esa gente
se dio cuenta que fue engañada, ahora van a volver como hijos pródigos a los brazos de Dios, y Dios en su misericordia los establecerá en iglesias de sana doctrina, porque Dios no los quiere ver metidos en esas iglesias que son unos prostíbulos de la fe. Amén. Tremendo. Ya sabemos entonces por qué razón estamos como estamos y no hemos topado a la familia. Pero por consideración a ustedes, y yo no quiero entrar para no ser repetitivo, quiero concluir este tiempo dándole gracias a mi Dios y a mis dos amigos, tanto como David Diamond como Nelson Zavala, y también que tengo el gusto ahora de conocer al pastor Raimundo. Y estoy seguro que el Señor va a agregar a más pastores a estos programas. No vamos a ser solamente los tres porque no somos los únicos. Y a los que tienen esa pasión por compartir el mensaje, también hay cabida aquí para ustedes, pastores, para glorificar el nombre de Dios. Y al pueblo de Cristo, el Señor dice esto en su palabra. Hechos capítulo 3 versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Nosotros tres somos testigos de este versículo. Mientras tú no te arrepientas, vas a tener peso, carga, terrible sentimiento de culpa. Pero cuando usted se arrepiente, se convierte y renuncia al pecado, vienen tiempos de refrigerios. Y si el Señor nos perdonó a nosotros tres, también lo quiere hacer contigo. Para que entonces sí, cuando digamos al pueblo de Dios, ahora sí vamos a ayunar, todo lo vamos a hacer con un corazón contrito, humillado, arrepentido y convertido de corazón al Señor. Ya estaremos hablando de Segunda de Crónicas capítulo 7, 14. Vamos a hablar todos esos versículos. Pero amigos queridos, de nada sirve estos programas si el Espíritu Santo no nos toca el corazón para convertirnos y arrepentirnos de todo corazón. Estos mensajes es para preparar. Se llama Última Trompeta, basado en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Está por tocar. ¿Cuál es esa última trompeta? ¿Tiene algo que ver esa última trompeta con las 7 trompetas o con la trompeta de que ven? Todas esas cosas vamos a estar hablando despacito. Hoy solamente es la introducción. No quisimos hablar de del arrebatamiento, ni nada de esas cosas, porque hay gente nueva que necesita escuchar, necesita aprender. Y por eso vamos a ir despacio, para que tú te des cuenta que Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y Dios nos ha estado llamando al arrepentimiento, y nosotros, ¿qué le dijimos a Dios? Somos un país laico, no te queremos. Entonces lo sacamos a Dios de la política, y en la misma iglesia dice, es que no, ¿cómo va a estar un cristiano en la política? Tienen toda la razón, ahí están las consecuencias. No está Dios en la política, no está Dios en las escuelas, colegios y universidades, no está Dios en el hogar y en la familia, no está Dios en la vida del ser humano. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién podrá salvarnos? El único es aquel a quien le dimos la espalda. Por eso ahora es el llamado del Señor, volvamos al Señor. Miren, amén. Los tres de pronto hemos sido piedra de tropiezos para muchos. Perdónennos, hagámonos amén. Las paces, volvámonos a amar con ese amor sincero, ese amor de hermanos, ese amor de restaurarnos. La misericordia quiere, dice el Señor, pues empecemos en la iglesia. La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, por amarse los unos a los otros. Perdónennos, nos perdonamos y el Señor se glorifica. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. La sociedad ha estado dividida por el odio, la iglesia ha estado dividida por el odio. Llegó el momento de poner a Dios de nuevo en el trono del gobierno de todos los países, empezando por nuestros corazones. Y veremos tiempos de refrigerio. La cosa no va a mejorar, hermano. Vamos a tener que aprender con estos nuevos cambios y prepararnos para la siguiente.
conversando con David y yo, Nelson no le he topado este tema, pero en oración, hermanos míos, vienen terremotos terribles para todas las partes del mundo. Y esto está por acontecer en cualquier momento. Iba a decir, David. Arturito, con todo el respeto, mira, yo quiero mencionar acerca de esta situación, no quiero que el programa cierre sin mencionarse esto. El Señor a mí me mostró que viene un terremoto de grande magnitud. Yo vi caerse edificios, vi caerse puentes, matar multitud de gente, vi la tierra abrirse y vi correr gente de raza negra con desesperación por las calles. Yo no puedo asegurar si el terremoto se va a originar en el África. Lo dije en un prédica que se llama Advertencia de Dios, que pido por favor la vean en YouTube, donde hablé de lo que el Señor me mostró y algunas cosas que compartió con el Señor con otros siervos de Dios suyos que merecen respeto, credibilidad. No marihuanero que el Señor me ha dicho, el Señor me ha dicho. No, hombres de Dios. Vienen tiempos más difíciles, tiempos duros, que se preparen. Esto solo es inicio. De aquí a pocos días, semanas, cuando más meses, va a venir un terrible juicio de Dios que va a dejar pasmados al mundo entero. Ahorita tenemos que prepararnos espiritualmente para aguantar el golpe que va a llegar a la tierra de aquí a pocas semanas. Va a ser de gran envergadura. Y hoy día, sin ir muy lejos, 17 volcanes han entrado en erupción al mismo tiempo. 17. Ustedes en el Ecuador saben que ayer el volcán Reventador en el oriente ecuatoriano tiró fumarolas y lava. Esto no es cualquier cosa. Está diciendo que el cinturón de fuego entró. Por favor, prepárame la profecía de Joel Nelson. Ten la bondad, ahorita entras tú con eso, por favor, ayúdame. Escúchenme bien. El mundo va a sufrir mucho de aquí a pocos días. Hoy día en la tarde yo veía en un Facebook, cuando habíamos hecho el anuncio, Arturo, de que íbamos a predicar, escribió un tipo y dijo estas palabras: no salgan a asustar a la gente. Mire, compadre, a mí me vale que usted se asuste. Asustado o no, más le vale salvarse. La gente, no creas tú que empezó a bailar cuando empezó a llover en el diluvio. No creas tú que en Sodoma y Gomorra siguieron bailando cuando empezó a caer las primeras gotas de fuego. Ahí sí se asustaron, como se asustaron en Nínive cuando Jonás entró. Más te vale, aunque sea, asustarte, porque con Dios no se juega. Nos están llamando los profetas del terror. Así nos están llamando en las redes sociales, a ustedes y a mí. Profetas del terror. Gloria a Dios. Eso le dijeron a Noé. Eso le dijeron a Lot. Y como dijo el Señor Jesucristo, y no entendieron hasta que se los llevó a todos. Mire, y aquellas personas que todavía tienen odio en su corazón, que creen que por lanzarle odio a otro predicador, veneno de sus bocas y de su corazón, son más espirituales y más santos. Miren lo que dice la Escritura en 1 de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está muerto. Todo aquel que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida permanente en él. Es tiempo que la gente deje de prestar atención no solo a los predicadores de la prosperidad, sino a aquellos predicadores que salen a vomitar odio y no palabra de Dios. Tengan mucho en cuenta esto. Dejen de alimentarse de chismes, aliméntense de la palabra pura de Dios. Y mire que el que está firme, mire que no caiga, porque a la vuelta está su resbalón. Amén. Quiero Pastor, cerrar citando lo que tú dijiste en Joel, en el capítulo 2, en el verso 30. Y daré prodigios, dice el Señor, en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Estamos viendo los volcanes. Pero yo quiero concluir, hermanos queridos, con una frase que un día leí. Y dije: Señor, ¿por qué me has llevado a este versículo que tiene 5 palabras? Y que estas 5 palabras arman una oración que se constituye en una petición que yo creía que era de Pablo a Timoteo. Pero luego entendí por el Espíritu Santo que era de Jesús para mí. Y hoy quiero dar a conocer esa frase que me llamó la atención y que tal vez te llame la atención a ti que nos estás viendo y escuchando, que Jesús esta noche te dice en 2 de Timoteo 4:9: procura venir
pronto a verme. Mira qué frase. Aleluya. A venir pronto a verme. Eso le dijo Pablo a Timoteo, pero cuando yo la leí yo sentía que era Jesucristo que me decía a mí: Nelson, procura venir pronto a verme. Y concluyo con el verso número 8, para que elijamos esta noche. Por lo demás, dice Pablo, después de haber peleado la buena batalla, después de haber acabado la carrera y haber guardado la fe, Pablo dice: por lo demás me está guardada, escucha, la corona de justicia. Amigo, ¿qué coronas hay en el mundo hoy en día? El coronavirus. Pero te voy a decir que hay una corona que ha sido despreciada. Una corona de espinas que fue despreciada hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y sobre esa corona de espinas había un título que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. No quisieron la corona de espinas, pero hubo un hombre que vio al rey con su corona de espinas y le dijo: tú eres el rey. Porque solo cuando te arrepientes de corazón ves la corona de espina convertida en corona de justicia. Y eso es lo que hay que pensar hoy día. Deja el coronavirus, deja de sentir miedo por él y toma la corona de justicia que Dios ha preparado a los que le aman, a los que esperan su venida. Que Dios me lo dé. Aleluya. Muchas gracias, Pastor Nelson. Muchas gracias, David. Gracias a todos ustedes. Esto solamente fue calentando motores. Con la bendición del Señor, el día de mañana les estaremos informando las redes sociales, que ya creemos en el Señor. Estará todo arreglado para que todo el mundo pueda conocer las virtudes de aquel que nos sacó a nosotros tres y a muchos de ustedes de las tinieblas a su luz admirable. Que tengan buenas noches, que descansen ahora sí en el Señor, sabiendo que al pedirle perdón ya nos limpió de todo pecado y estamos listos para que el Señor venga a buscarnos. Muchas gracias, buenas noches y que Dios le bendiga, y no se olviden de proclamar: ¡hay vida en Jesús! ¡Digan a mí! Amén. 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 Para ir cerrando el programa, si me lo permite, por favor, Pastor Arturo Dele. Nelson, para cerrar el programa desde la ciudad de La Paz, quiero, por favor, compartir este versículo que ayer me hizo llorar. Por favor, póngale cuidado. Yo lo leía muchas veces este versículo, pero ayer también me tocó el corazón cuando lo leí. Escuche bien, después le voy a dar la cita. Primero escuche, para que no estén buscando en vez de escuchar. Escuchen esto. Ahora vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se alegrará vuestro corazón. Y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. Textual. Ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Juan 16:22. ¿Sabe qué, hermano? Pronto nos veremos con Él. Muy pronto. Y se alegrará nuestro corazón.